Estamos con Juan Pablo Costa, es economista del Centro CEPA. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un interesante trabajo como habitualmente realiza CEPA respecto a la ejecución, la dinámica de ejecución del gasto en estos primeros 7 meses. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta, Juan Pablo? A ver, primero que nada, decirte que lo que nosotros hicimos fue comparar, como bien decís, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional, del Estado Nacional, durante los primeros 7 meses del 2025 y lo comparamos con el mismo periodo del 2024 y del 2023, de ambos años. ¿Por qué? Porque en el 2024, dado que recordemos, bueno, por la propia política que impulsó el gobierno nacional de fuertes recortes en materia de gasto público, bueno, genera una base de comparación muy baja, ¿sí? Entonces muchas veces la dinámica de incremento interanual puede llegar a dar muy alta, justamente, pero porque es una base baja de comparación. Ahí los principales resultados, si me permitís, en materia agregada, es una caída del 1,6 respecto al año pasado, al 2024, y una caída del 31% respecto al 2023, con lo cual ahí se ve interesante, digo, porque un recorte muy marcado respecto al 2023, pero incluso también un recorte respecto al año pasado. ¿Cuáles son las áreas, bueno, uno las conoce, ¿no? Pero imagino los resultados más sensibles en estos controles, en estos que se ha revisado, Juan Pablo? A ver, lamentablemente encontramos, bueno, lamentablemente digo yo, pero encontramos recortes en muchísimos organismos de todo tipo, ¿sí? De la mayoría, digo, de las funciones, como se conoce habitualmente del gasto público. Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿sí? Recortes del 26% en ANMAT, ¿sí? Interesante porque es vinculado, ¿no?, a la crisis del fentanilo, de las muertes, lamentablemente, por fentanilo en mal estado o adulterado, mejor dicho. Recortes en los hospitales nacionales, ¿sí? Por ejemplo, en el Posadas, en el Laura Bonaparte, en un hospital de salud mental que el gobierno además ya manifestó la voluntad de cerrarlo, recortes de entre 30 y 40%. ¿Sí? O sea, muy marcados. Bueno, y otras, en el caso de la salud, también el Instituto Nacional del Cáncer, un programa que se llama Respuesta a HIV, o sea, programas muy sensibles. Lo mismo ocurre en casi te diría en todas las categorías, ¿sí? En ciencia y tecnología, recortes en el Servicio Geológico Minero, Servicio Meteorológico, en la CONEAU y el CONICET también. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, recortes del 30 al 40%, o sea, muy marcados, en algunos casos directamente comprometiendo el funcionamiento del propio organismo. Y después, quizás algo importante, digo, en materia de transporte y obra pública, muy marcado. Esto además afecta fundamentalmente a lo que se conoce como el interior del país, porque ahí tenemos recortes de entre el 89 y el 100%, ¿sí? De los programas de obra pública. Bueno, el gobierno dice, ¿no?, que defiende, digamos, esta paralización de la obra pública, o por lo menos que el Estado el Estado Nacional no se ocupe de la obra pública. Lo que pasa es que esto implica pavimentación y mantenimiento de rutas nacionales, ¿sí? Túneles, puentes, etcétera, que bueno, que va deteriorando esa infraestructura que tiene el país, que aunque no estuviera en el mejor estado previamente, el no mantenimiento la va deteriorando y que puede generar muchos problemas también con algunas desregulaciones, ¿no? Digo, porque en el medio de todo esto se vincula también las desregulaciones, en el caso, por ejemplo, que se propuso de la ANMAT, y también de la circulación de los grandes camiones, que se conocen como bitrenes, en todas las rutas nacionales, en un contexto de falta de mantenimiento. Claro, INTA, INTI también sumo, ¿no? Estos organismos tan importantes. Exacto, para bueno, incluso lo del INTA es muy notorio, porque además de financiamiento, el INTI, sí, que es el de tecnología industrial, 42% de recorte, y el INTA 34%, pero es muy interesante, casi gracioso si no fuera que en realidad son dos organismos muy importantes en materia de investigación y desarrollo productivo, que es que se propuso fusionarlos, sí, como si tuvieran algo que ver. Yo creo que alguien dijo, bueno,
INTA, INTI, son casi parecidos, hagamos uno solo. Y en realidad uno se ocupa de la tecnología industrial y el otro del sector agropecuario, no tiene nada que ver. Sí, sí, total. El área docentes también, ¿no? Allí con, bueno, recortes que han sido impactantes, hasta en algunos casos el 100%. Sí, en el caso del sector educativo tenemos, bueno, caídas del 100% en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, eso lo sabemos. Un fondo muy importante porque tenía que ver con la equiparación salarial de los docentes de todo el país, ¿no? Dado que los docentes, sabemos, de la escuela inicial y media son provinciales, pero bueno, este fondo cumplía esa función. Además de lo que es la ejecución presupuestaria, el Estado se corre de la paritaria nacional, ¿no? Que era esa discusión también a nivel salarial para los docentes. Recortes, en realidad no recortes, es una paralización, porque es un recorte del 100% en el programa Conectar Igualdad, ¿no? El programa que otorgaba computadoras, notebooks para estudiantes, favoreciendo obviamente la integración y reduciendo las brechas tecnológicas. Y recortes muy importantes también en el programa de becas. Sí, becas estudiantiles, me refiero a becas para estudiantes, un recorte del 76% también a niveles muy impactantes. El único programa, te voy a decir, el único organismo, mejor dicho, que no tuvo un recorte significativo y que tuvo un aumento del 27%, siempre en términos reales, ¿no? Estamos hablando de descontada la inflación, fue la Secretaría de Inteligencia. A eso iba, ¿no? Qué contrapartida, ¿no? Pero bueno, hablo a las claras de lo que el mismo gobierno ha manifestado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, la CIDE de alguna forma el gobierno la ha revalorizado, ¿no? En términos de organismo, en términos de política pública. Bueno, y eso implica también un aumento de las partidas del gasto. Y bueno, y con toda la polémica del año pasado, si alguno recordará, alguno más memorioso, ese incremento de 100.000 millones del año pasado, hoy sería mucho más, en gastos reservados, ¿no? Porque además una de las características que tiene la CIDE es que tiene una gran proporción de su gasto que es reservado, que no se justifica, ¿sí? No se audita como el resto de los organismos, con lo cual, bueno, es una caja negra, digo, finalmente, ¿no? Además de las implicancias que tiene en materia de derechos democráticos para la población en general. Es impactante, recurro a tu memoria, pero no recuerdo, ¿no? Recortes de tanta magnitud en un gobierno en la Argentina. No, y te voy a decir una cosa, a ver, el gobierno se jacta de estos recortes, dice que esto, bueno, va a generar condiciones muy buenas para el país y para el desarrollo, etcétera. Yo la verdad que eso no lo comparto, pero sí me gustaría hacer como una aclaración, un llamado de atención, porque digo, el Estado, más allá de que todos sabemos que hay ineficiencias, hay problemas en el funcionamiento, digo, eso no está en discusión, pero los organismos públicos y los programas públicos del Estado Nacional y también de los estados provinciales, por supuesto, atienden razones y tienen razón de ser, atienden necesidades de la población. Entonces, abandonar esos programas o abandonar esos organismos o prácticamente paralizarlos por falta de financiamiento tiene consecuencias que quizás no se vean de forma inmediata. Por eso digo, el gobierno arrancó con esto a principios del año pasado. Quizás de forma inmediata no parece, pero empieza a tener impacto. Empieza a tener impacto en el deterioro de la infraestructura, como comentaba anteriormente. Y también digo, el caso del ANMAT, del fentanilo, tiene que ver con eso. El caso de los recortes en la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, empieza a haber problemas. Lo mismo va a ocurrir seguramente con el recorte de becas y de Conectar Igualdad. Es decir, en cada uno de los programas que se empieza a recortar, bueno, eso tiene consecuencias, ¿sí? En algunos casos en el mediano, en otros casos en el largo plazo, pero finalmente siempre tiene consecuencias. Por eso digo, hay que encarar en todo caso un debate serio, ¿sí? En materia de política pública y no recortar a diestra y siniestra. Sí, porque esta falsa idea de instalar un recorte para generar superávit, después hay sitios claves que hay que volver a reiniciarlos, a tomarlos y con el costo que tiene, ¿no? Volver a poner la máquina en funcionamiento. Pensaba también, Juan Pablo, detrás de estos números, las cifras que inminentemente le pega de manera directa a las familias de la Argentina, a los trabajadores que quedan fuera del esquema, ¿no? Sí, totalmente, porque y además, digo, los trabajadores y la producción también, digo, empresarios, porque por ejemplo en materia de desarrollo productivo, yo te hablaba recién de transporte, ¿no? Transporte y obra pública,
eso, digo, a las empresas, al sector productivo le pega muy fuerte porque justamente deteriora la infraestructura necesaria. O sea, anda a decirle a un productor, seguramente también de Córdoba, de Santa Fe, de cualquier provincia, el deterioro de las rutas que llevan hasta el puerto. Claro, O sea, sí. es un problema para el sector productivo. Y además, cuando uno mira el resto de organismos, recién nombrábamos el INTI, el INTA con fuertes recortes, la Comisión Nacional de Energía Atómica, o sea, todo lo que es el sector energético, tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Nuclear Argentina, distintos organismos también muy deteriorados en materia presupuestaria, y finalmente la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, que es la autoridad, digamos, que se encarga de desarrollar la política para este sector, también con un recorte del 77% en este caso, prácticamente una paralización. Entonces, por eso digo, no es solo, a veces se habla de los planes, la verdad digo, cuando uno mira los números en términos presupuestarios es mínimo eso, ¿sí? Es mínimo, es muy poco. Después está la discusión de si está bien que hay que recortarlo o no, digo, la podemos dar esa discusión, pero digo, estrictamente en términos presupuestarios es mínimo. La mayoría de los recortes son recortes de áreas que no solo son prestaciones sociales o educación, salud, sino incluye cuestiones vinculadas al desarrollo productivo. Por eso digo la alerta, y estas cuestiones vinculadas al desarrollo productivo no se ven en el corto plazo. ¿Sí? La paralización de estos organismos en el corto plazo no se ven, pero digo, son importantes, ¿sí? Son importantes. El INTI, en materia, por ejemplo, de homologación de todos los, de todas las maquinarias, digamos, que se utilizan en el país. Ni hablar todo el sector atómico nuclear, que la Argentina tiene una trayectoria. Tenemos una empresa, por ejemplo, que produce también aguas pesadas para el sector nuclear, que somos de los pocos países del mundo que lo hace. El gobierno le incluyó en la lista de privatizaciones. Entonces digo, hay también un aparato productivo, un aparato estatal, digo, productivo, integrado con el sector productivo privado, que hay que cuidar y hay que potenciar. En todo caso, a mí me parece muy saludable dar el debate de cómo mejorar eso, cómo mejorar esa integración y cómo potenciarlo, pero no destruyendo, ¿sí? Mejorando lo que hay. Juan Pablo, gracias por el tiempo y la comunicación. Muy amable, ¿eh? No, a ustedes, un abrazo. Saludos.